Hola, aquí Master Chulo. Últimamente, las elfas han ido ganando fama de a poco en el mundillo de las monas chinas. Varios expertos afirman que estamos en la era de las elfas. No sé qué expertos sean, pero aquí hay un gráfico que lo explica y las estadísticas no suelen mentir. Además, cuando ves una elfa gordita salir del isekai promedio, sabes que algo está pasando. Visto lo visto, no tenemos razones que nos impidan repasar un poco sobre cómo estos seres de elegancia y belleza notable han repercutido a lo largo de la historia de los dibujitos dedicados a gente con temor al jabón. Aunque muchos no lo crean, las elfas existían antes de Freyr, incluso antes de Orlando Bloom, naciendo en varias mitologías. Sin embargo, la idea en general que tenemos es una mezcla entre las concepciones nórdicas, germánicas e inglesas, de donde entre otras cosas nace nuestra idea de estos seres de abundante pecho. ¿Te excita? Efectivamente, me excita. Seres de belleza etérea, sabios, longevos, conectados a la magia y a la naturaleza de forma intrínseca. En cuestión de apariencia, además de su belleza, destaca sus famosas orejas, fruto de los fetiches más oscuros de muchos, incluyendo a su servidor. Lo digo con orgullo, Y dependiendo de su raza, estos pueden ser o bien del día o bien de barrios bajos, con colores de cabello entre rubio y plateado, con colores clásicos de ojos que van desde el verde, azul y, para los más hardcore, el rojo. Finalmente, al ser una raza conectada con la naturaleza y habitar mayormente en el bosque, estos tienden a desempeñar roles establecidos que varían entre guerreros, asesinos, magos, arqueros y cazadores. A menos que juegues WoW, donde se les ocurrió que un tipo con ramitas en lugar de bracitos puede servir como tanque. Solo es un crujir en el cuello. No, digo que está físicamente subdesarrollado. Es un modo cortés de decir que he visto extremidades de árboles de Navidad en marzo más fuertes que sus brazos. Bueno, yo sé que la historia del origen mitológico de los elfos es muy interesante, ¿verdad? Pero la razón por la que estamos aquí, yo sé la razón, tú sabes la razón, son las monas chinas. Necesitamos material élfico de monas chinas para fines investigativos, lo sabemos. Así que relájate, mi estimado amigo antijabón. ¡Atrás! Tengo un jabón y pienso usarlo. ¡Atrás, salvaje! ¡Vuelve a tu cueva! Porque viajando a las antiguas criptas, haciendo una lectura de los textos antiguos, pude determinar que la primera elfa registrada en tener un papel protagónico al menos fue Rune Maskar, perteneciente a Elf 17 de 1985. Y aunque sea difícil determinar exactamente quién fue la primera elfa en la historia de las elfas del manga anime, Rune podría ser la más antigua en ocupar al menos un papel protagónico, y a pesar de su personalidad aventurera y valiente, y a pesar también de ser técnicamente la primera elfa en el manga, la elfa más clásica y más importante, quien estableció las características icónicas de lo que sería una elfa en el anime, y porque pues me excita mucho, fue Diglett, perteneciente a la historia de Record of Lodoss War, franquicia nacida en 1986, fantasía basada en narrativas de calabozos y dragones. Diglett fue técnicamente la elfa suprema, un personaje al que le atribuimos la creación del arquetipo de la elfa en el anime, perteneciente a la raza de los altos elfos, una raza superior al elfo promedio. Hace lo mismo pero mejor. ¿Se imaginan un elfo con bigote haciendo eso? Diglett se consagra como la principal influencia a nivel general de lo que han derivado la mayoría de los elfos en el manga anime. Una belleza etérea gracias a su piel clara, ojos azules verdosos, largo cabello rubio y una característica vestimenta enfocada en colores verdes para mostrar su conexión con la magia y la naturaleza. De una edad muy avanzada a pesar de su apariencia joven, fungiendo en la aventura como maga, guerrera y consejera gracias a su edad y sabiduría. Y como esto es un anime a pesar de los cientos y hasta miles de años que una elfa puede tener, la inocencia, soberbia, orgullo, personalidad juguetona y enamoradiza son características intrínsecas de Diglett. Aunque con leves cambios, este arquetipo se mantendrá a lo largo de los años, haciendo que esta personalidad se comparta en la mayoría de elfas. Perteneciente a la misma franquicia de Record of Lodoss War y porque también me excita mucho, está Pyrotes,
la elfa Disney, o sea, también dueña del arquetipo de lo que concebimos como elfa oscura en el manga y anime, siendo un personaje que contrasta de forma directa con Diddley, tanto en personalidad como apariencia, presentando un diseño de piel oscura, cabellera larga y plateada, vestimenta blanca y ojos color rojo o naranja, o dorados, bueno, depende del episodio que estemos viendo. Pirotes gozaba de una personalidad, diseño y aire mucho más seductor que Diddley, siendo un contraste que enriquece la historia y que la desenvuelve como personaje trágico, del bando de los antagonistas de la historia. Diddley y Pirotes son dos extremos de la historia de Record of Lodoss War, clásicas historias que representan roles protagónicos de la luz y antagónicos de la oscuridad, dinámica narrativa clásica que a la mar de hoy se sigue explorando, variando y hasta invirtiendo, pero nunca desapareciendo. Record of Lodoss War nos ofreció un pilar de las elfas que estableció los tropos y arquetipos en el anime. Con el tiempo estas representaciones han cambiado y evolucionado, ofreciéndonos elfas más matizadas, alejándose un tanto de la unidimensionalidad narrativa de simplemente representar la luz y la oscuridad, ganando capas y complejidad. Si bien el diseño de las elfas pudo cambiar con el tiempo, probando y definiendo diferentes estilos mayormente en videojuegos, se nota una constante en mantenerse o derivarse de los diseños clásicos, habiendo variantes ligeras en el color del cabello y la vestimenta. Un cambio en diseño era Rose de Dragon Quest IV de 1989, representada con una cabellera rosa pero con una personalidad apegada al arquetipo clásico. La evolución más significativa está relacionada a los roles que cumplían. Por ejemplo, esta Mail del videojuego Pop-Up Mail de 1991, una elfa alejada del estereotipo clásico de un ser bondadoso y puro que lucha con armas ligeras. Mail era una cazarrecompensas fuerte, sarcástica, aventurera y ambiciosa, alejándose bastante de la idea de que un elfo en general debe ser delicado y estoico. Durante el periodo de tiempo de 1986 con Diddley, hubo bastantes representaciones derivadas de su arquetipo. Mala suerte para las elfas oscuras, quienes fuera de tener pequeñas apariciones o ser antagonistas seductoras, no tuvieron una gran representación. De las elfas oscuras que nos servirían de ejemplo está Yendo de Toki no Daichi de 1994, elfa oscura que se apega más a la idea de ser una espadachina de armamento pesado que al arquetipo más clásico. Y a Marlene de Dragon Knight 4 de 1994, quien está más cercana al arquetipo al ser una heroína trágica y estar más relacionada al misterio y seducción inspiradas en Pirotes, por ejemplo, dándole cierta ventaja en su historia al ser Dragon Knight un juego. Y es que sí, muchas de las apariciones animadas de elfas estuvieron más anexadas al hentai que a una historia para todo el público, y no por eso pueden estar mal, pero Marlene, pese a pertenecer a un juego, su historia estaba bastante bien escrita y gozaba de un desarrollo bastante complejo como personaje. Hasta este punto, el arquetipo de la elfa había sido más que explorado. Las elfas ya eran parte fundamental de la historia que envuelve a la fantasía y referentes a calabozos y dragones. Pero no fue sino a partir de los 2000 cuando el otro gran cambio apareció. Verán, cerca de los 2000 el anime manga, con lo que pasa en muchas cosas con la llegada de la globalización, el internet y todo lo demás, se empezó a volver más comercial, estandarizando cierto tipo de elementos narrativos, como lo es la cultura de las waifus, por ejemplo. Las elfas, como muchos personajes femeninos, empezaron a adoptar comportamientos mucho más arquetípicos de personajes femeninos que únicamente servían como intereses románticos o premios. No me malentiendan, estoy dispuesto a luchar hasta la muerte para defender mis ideales, pero antes del 2000, si bien las elfas también cumplían una función como interés romántico, sus historias y trasfondos eran más extensos, puede que no tan complejos, pero tenían bastante trasfondo. A partir de los 2000, como dije, todo se estaba empezando a volver más estandarizado y comercial. サイドさんにしか頼めない。だからお願い。ねえ、ムチ持ってない？ええ。 なぜかたまたま El mejor ejemplo que puedo mencionar es Tiffania del anime de Zero no Tsukaima del 2006, elfa que venía con dos poderosas razones para ejemplificar lo que digo. Tifa, para los amigos, ya empezaba a presentar los típicos tropos de las waifus al ser excesivamente inocente, con una torpeza que te hace preguntar cómo puede comer sola sin morirse atragantada, la belleza como única característica y senos de proporciones bíblicas que también me excitan mucho. Pero si creen ustedes que esto es la meca de la irreverencia, lo que vino después no tiene perdón de Dios. Otra elfa que ya empezaba a encajar con la cultura de las waifus fue Musil del anime Outbreak Company de 2011, una elfa sirvienta que aparte de elfa era una maid.
De aquí en más podríamos mencionar bastantes elfas, pero todas serían copia y pega de la anterior al estandarizar y estereotipar sus historias, perdiendo mucho valor narrativo. Pero para mencionar una elfa oscura que refleja la influencia de las waifus, porque teníamos que hacerlo, es Aura de Tenchi Muyo, serie de ovas del 2009, quien ya era simplemente una waifu más del montón. Hubo, por supuesto, excepciones que se salían un tanto del margen de la waifu y al mismo tiempo del arquetipo clásico, como Aura Bellafiora de Overlord de 2012, quien distaba mucho de la idea de una elfa oscura, que en mi humilde opinión nunca me gustó porque realmente no se sentía como una elfa más que por las orejitas. Pero esto de separarse demasiado de la esencia lo podríamos tratar en otro video. Dentro de esta época, las elfas poco a poco iban perdiendo identidad, incluso en sus narrativas se volvían meros intereses románticos sin casi nada de trasfondo. Para esa época el isekai ya se había convertido en el cómodo asiento de la industria para generar dinero, sin arriesgarse demasiado. Para profundizar dicho tema, tengo un videíto todo sensual que seguramente saldrá recomendado a la derecha. Como el subgénero del isekai había estandarizado la historia de fantasía en el anime manga, tuvimos pocas apariciones de elfas que valgan la pena, más que como material para... sí, o de plano ya ni aparecían en los isekai. Este fenómeno llegó a lo máximo entre 2019 y 2020, donde solo 10 de 27 isekais poseían elfas. Esto es preocupante. Dejo la lista en los comentarios porque nunca falta el listillo del meme. Es un buen argumento, senador. ¿Por qué no lo respaldas con una fuente? ¿Qué hueá me importa, chuch? Además hay que mencionar a Gate, isekai que presentó a las dos tipas de elfo como miembro del elenco principal. Posterior al 2020, las elfas se pusieron nuevamente de moda en el ámbito positivo, poco a poco presentando historias centradas en ellas o adoptando un papel mucho más activo en la historia como coprotagonistas, regresando al estándar de ser un interés romántico pero con más complejidad y trasfondo en sus narrativas, siendo mucho más interesantes de ver ya sea como parejas del protagonista o como personajes independientes del mismo. De los ejemplos más populares está Sylphie de Mushoku Tensei, anime del 2021, una medio elfa que brilló bastante por la ayuda que le brindó al protagonista, viéndose como el estándar de la chica ideal, comprensiva y amable. Marcil del anime de Dragones y Mazmorras del 2024, sí, es Dragones y Mazmorras, comedia pura y dura y una elfa capaz de cambiar de peinado cada que podía. La alta elfa arquera del anime del Goblin Slayer. Panas, no vean el anime, lean el manga y la novela, cuestión que ya traté en este video a su derecha. Frieren del anime del Más allá del final del viaje del 2019, una historia bastante completa tanto en narrativa, animación, banda sonora, etc. Entre otros ejemplos bastante interesantes que, aunque no salgan de los arquetipos, su trasfondo les permitió levantar bastante bien la popularidad de las elfas, cumpliendo fetiches que hasta desafían los supuestos estándares de belleza y reforzando otros, irónicamente hablando. ¡Me toca! En conclusión, la evolución de las elfas dentro del anime manga es un reflejo de cómo la narrativa, diseño y forma de contar historias ha ido cambiando, estandarizándose y globalizándose a lo largo del tiempo, ya sea para bien o para mal. Muchas historias protagonizadas por elfas irán viniendo. Puede que tengamos elfas para rato y es interesante ver cómo algo en específico puede ponerse de moda e influenciar tan fuerte las historias que disfrutamos. Este video está inspirado en la mítica imagen de la evolución de las elfas en el anime. Dejo el enlace del autor de la imagen en la descripción. Bien, este ha sido el video de esta ocasión. Siempre quise hacer un video así, repasando la evolución e historia de cierto arquetipo. Si les gustó el video pueden darme like y comentar sus opiniones. Si quieren estar al tanto de más videos así, siempre pueden suscribirse y activar la campanita. Dejo mis redes en la descripción para estar más cerca. Por el momento me despido. Master Chulo, fuera.